Se consumó el ciclo Fabiani. Es parte de la historia. Ahora, yo me voy a quedar con las dos caras, porque siento que ahora se lo defenestra. Bueno, hay mucho en redes que está de moda pegarle y al villano de turno, por así decirlo, dedicarle el mejor insulto o el más ingenioso para tener un par más de retweets o de likes. Y la realidad es que yo me quedo con las dos caras, porque no me olvido dónde estaba Newell's el semestre pasado, que asomó un poco la cabeza y que gracias a esos puntos, al margen de esta pésima campaña de este semestre, por esos puntos que sacó Fabiani, también hoy tiene por lo menos el cuello más asomado que un par de rivales directos. Ahora bien, y tampoco me voy a casar con la idea de que no, que el semestre pasado lo salvó Keylor Navas, que tuvo suerte. No, la realidad es que agarró a un equipo muerto mentalmente, futbolísticamente. Tuvo sus méritos, como por ejemplo recuperar a Ángelo Martino, que después se lo vendieron. Mejorar considerablemente el nivel de Montero, que hoy es titular indiscutido. Y le decíamos hasta que llegara Fabiani el 4 agropecuario, no lo llamábamos por su apellido. Encontró la posición e hizo figura y generó la venta del Flaco Jacob, esa es toda de él. Le dio algo de vuelo y niveles a Luciano Herrera, que hasta ahí con Soso no funcionaba y terminó siendo figura del equipo. Y a Maroni también, con buenas y malas, pero por lo menos le sacó algo de jugo. Bueno, evidentemente necesitaba un mercado de pases potable para ver si podía dar el salto de calidad, que era lo que todos esperábamos después de haber hecho una campaña más que aceptable, en la que, insisto, no siempre Keylor Navas fue figura, porque recuerdo partidos, por ejemplo, contra Boca, en la que no le recuerdo atajadas a Keylor Navas. Partido contra Huracán, que terminó jugando la final del torneo, no recuerdo atajada de Keylor Navas. Entonces, sí es cierto que el costarricense salvó algunos puntos, fue figura en varios partidos. Me acuerdo, creo que el top fue contra Tigre de visitante, donde también ganó 2-0, no sé si merecidamente, porque también Newell había generado situaciones, pero fue un cúmulo de todos. No creo que haya sido solo Keylor Navas y después el resto del equipo no funcionaba. Creo que tuvo su gran mérito Fabiani. Ahora bien, por eso también jugar con esto de héroe a villano y marcar cuáles fueron los pecados para terminar o no terminar el año como pensábamos todos que iba a ser, porque en definitiva también uno se queda con esa idea de que la renovaron hasta el año que viene, una idea irresponsable de Astore. Yo creo que en un rapto de querer proyectar más allá, de querer postularse a las elecciones a mitad de año, cuando Newell se había levantado, asomado la cabeza y se imaginaba que el segundo semestre del año iba a ser mucho mejor, con la Copa Argentina ahí como la zanahoria, porque se anuncia la renovación de Fabiani justo después de la clasificación con Defensa y Justicia, pero bueno, en el medio pasaron un montón de cosas y yo le encuentro la explicación a esta debacle futbolística que terminó siendo, con gran responsabilidad de Fabiani, pero a mi criterio también mucho de lo dirigencial, como a lo largo de todo el ciclo Astore. Para mí, la piedra fundamental de la salida de Fabiani y el desmoronamiento de su ciclo es el mercado de pases. Un mercado de pases que fue regular, que ya lo analizamos en su momento, porque me gusta hacerlo siempre con el diario del viernes, y en el que terminaste cambiando figuritas que terminaron haciendo decaer el nivel. Y fue muy evidente, y en lo económico tampoco sacaste demasiado rédito. Si vamos líneas por línea, hoy, por más que lo haya bancado en los primeros partidos, hay una diferencia abismal en el arquero. Y terminaste embolsando $2 millones casi por Keylor Navas y poniendo la mitad de ese dinero por el pase de un Spínola que hoy no da seguridad, que los primeros partidos parecía que por lo menos estaba dando la cara y que ya de un tiempo a esta parte se empezó a mandar cagadas groseras con Atlético Tucumán en Copa Argentina,
con el último partido contra Argentinos Juniors. Recuerdo también algún otro que se me está escapando, bueno, con Belgrano de Córdoba. A ver, hubo situaciones en las que se pudo maquillar porque por Copa Argentina terminás clasificando, porque con Belgrano termina errando también el penal Benedetto y quizá empatabas ahí transitoriamente. Un partido que Newell para mí no merece perder, que terminó siendo mucho más grande la diferencia de lo que se mostró en cancha. Y bueno, contra Argentinos Junior que otra vez te termina marcando un punto de inflexión negativo. Pero no solo fue él, porque después también tenés la venta de un Ángelo Martino a la mitad del torneo, que quieras o no, con todas las críticas que le habíamos dedicado el año pasado y a principios de este año, el tipo lo había recuperado y tenías mal que mal un marcador de punta izquierdo confiable, como para pensar hasta fin de año. Y obviamente, bueno, yo tengo entendido que tanto Astore como Fabiani querían que se mantuviera, hicieron lo imposible. Bueno, el jugador también ahí tiene su cuota de interés en considerar que era un ciclo cumplido o no, pero en definitiva tampoco te hiciste la idea de traer un refuerzo sabiendo que no considerabas a Calderara, que no considerabas en buen nivel a Tavares, que no considerabas a Martín Luciano, que empezó a jugar los últimos partidos. Entonces, en definitiva, no cubriste una posición que terminó siendo clave y para mí una de las caries del equipo terminó siendo Tavares, que demostró que no está a la altura de un equipo de primera división. Y bueno, terminaste dejando a ir a un tipo que parecía que se había acomodado. Para mí, en la cabeza de Martino estaba la idea de hacer un buen clásico e irse por la puerta grande, cosa que no terminó pasando, por eso la estiró hasta fines del mercado, que justo daba la fecha del clásico. En definitiva, se termina yendo el lateral izquierdo y después te quedaste a gamba con la defensa, una defensa que hasta ahí más o menos funcionaba y ahí empezó a decaer. Y bueno, ni que hablar con los refuerzos innecesarios como Orozco, como Coleman, cuando en realidad tenía otras opciones viables. Luis Díaz estaba el colombiano de Envigado, que era por el que había hecho fuerza en un inicio. Bueno, Fabiani fue tocando varias puertas, incluso por Instagram que se comunicaba, y la realidad es que no le terminaron trayendo a ninguno. Lo cierto es que se terminó conformando con migaja, con un Coleman que hacía meses que no jugaba, con un Orozco que evidentemente Lanús lo deja ir por algo, que no estuvieron hasta ahora a la altura de la circunstancia, que la verdad que no veo que fueran tipos que merezcan más oportunidades que los chicos que salen de inferiores. Hoy por hoy te dio más un Guch que dos tipos que quizá trajiste de afuera. Entonces decís, ¿hasta qué punto me conviene traer refuerzo falopa si en definitiva no te dan más que lo pide del club? Bueno, son estos manotazos de ahogado que dio la dirigencia en los últimos tiempos, y uno de los más marcados también en el mercado fue la salida de Jacob. Hay mucha crítica con el tema de por cuánto se vendieron los pibes y esto y que el otro. Para mí no se hizo ninguna locura, porque vamos a decir la verdad, Jacob en su momento era defenestrado cuando jugaba, o sea, por jugar de titular directamente lo criticaban. Cuando se amoldó al equipo y se vio que podía cubrirle la espalda a Banega, terminamos pidiendo una millonada y me parece que estuvo bien vendido en definitiva. Pero no dimos cuenta con su partida lo importante que era para el equipo. Y lo importante que era en su momento, por ejemplo, el Pitbull Cedrés, que hubiera servido un montón para un equipo de Fabiani. En definitiva, y esto es información también, Fabiani puso sobre la mesa 3 nombres, en realidad 2 nombres, y se terminó conformando con un tercero que fue Fernández Figueira. Él había priorizado a Eric Remedi y a Milton Celis. Obviamente fueron cuestiones imposibles en el mercado y le terminaron trayendo este uruguayo. Ahora, Fabiani tiene su cuota de responsabilidad, porque él termina aceptando eso. Si vos terminás aceptando eso siendo el entrenador, terminás siendo cómplice, entre comillas, de la decisión o de la propuesta que te ofrezca la dirigencia. Y me parece que ahí termina siendo un pecado que termina derivando a la larga, en el mediano plazo, en su salida. Malas decisiones en el mercado. En consonancia con esto, la decisión de Benedetto. ¿Por qué? A ver, era una apuesta que él sabía.
no hace falta repasar que hacía un año que Benedetto no marcaba goles, que venía de arrastrar lesiones en Olimpia, que venía con una falta de confianza tremenda, que venía con algunos roces o indisciplinas que lo habían sacado de Boca, ya lo sabíamos todos, hasta Fabiani. Fabiani lo que creyó fue, yo a este pibe lo traigo, le renuevo, le lavo la cabeza, tiene calidad, porque es lo que vemos aparte, porque la tiene la calidad, le lavo la cabeza y lo convierto en el goleador que supo ser y nos va a terminar dando ese salto de calidad que tenía. Es toda de Fabiani porque se invirtió en un sueldo importante y porque la dirigencia lo respaldó a Fabiani por el buen laburo que había hecho en el primer semestre y termina dándole ese dulce que dijo en el mercado. Ya me dieron el dulce con Benedetto, un dulce que por ahora es más que amargo, porque no jugó los primeros partidos por lesión, se lesionó en pretemporada, más allá de que a mí, y lo sostengo porque es información también, si alguno me decía, vos decías que en pretemporada Benedetto la rompía, y sí, cuando vos ves que, o te cuentan que hace 6 goles en una práctica de fútbol, o te cuentan que en el reducido la rompe, o te cuentan que de 10 penales convirtió los 10 penales y después lo ve patear como pateó con Belgrano de Córdoba, y bueno, yo cuento lo que me dicen que pasa en los entrenamientos. Después, obviamente, no se reflejó en la cancha, no convirtió goles, incluso el otro día me parece que tuvo 2 buenas oportunidades con Argentinos y termina siendo una mala decisión, la segunda que ni siquiera acierta al arco y la primera creo que definió a quemarropa como para sacarse la mufa y Chiquito Romero responde bien, pero bueno, en definitiva es un mal refuerzo y lo terminó atando a Fabiani, porque si no pedía a Benedetto y quizá le traían un refuerzo más de cabotaje o no de tanto renombre o con el que no estuviera de acuerdo, de última Fabiani a mitad de año le decía a Astore, mira, la verdad me está trayendo falopa, yo te pedí un salto de calidad, hasta acá llegué, te hice una buena campaña, cuando en el futuro decidas invertir por el club, llámame. Y se iba por la puerta grande porque lo íbamos a estar pidiendo en este momento, de vuelta. Pero bueno, quedó esclavo Fabiani de un mercado de pases pésimo, hoy con los resultados puestos, yo para mí ya era de regular para abajo y que había disminuido la calidad del plantel, hoy se está confirmando eso. Otra de las fallas y pecados que yo considero de Fabiani en este ciclo es darle la capitanía absoluta y una preponderancia desmedida a Banega. Un Banega que se vio claro para mí que cuando tuvo atrás un perro de presa que sabía dónde ubicarse y cómo cuidarle el culo, la espalda, brilló. Por lo menos hubo partidos en los que se lo notó que tuvo un salto de calidad. Y un Banega que evidentemente no está bien en lo físico, no rinde y cuando no tiene un ladero en la mitad de la cancha se nota demasiado. Yo no le voy a caer a Banega por lo de la fiesta de 15, porque la realidad es que, a ver, si festeja con la familia en un ámbito privado y después te da en la cancha, lo estaríamos usando como un meme de que Newell va bien y estaríamos usando a Banega en el trencito en el cumpleaños de 15. Yo no le voy a caer por eso, le voy a caer por lo que dio en la cancha. Y lo que dio en la cancha fue muy malo, fue muy flojo, no solo en este semestre. Para mí es un tipo de una calidad absoluta que te puede dar un salto de calidad en ese sentido, pero que no siente lo del liderazgo y que su liderazgo y capitanía terminó repercutiendo en contra para el plantel. Para mí termina repercutiendo en contra, para mí es un pibe que no le conocemos la voz. No le conocemos la voz. No puede ser que el hincha de Newell no le escucha una declaración a Banega en la mala. En ningún momento se calentó y dijo, la verdad estamos calientes, golpeó la mesa, somos un desastre, pero vamos a lucharla hasta el final. Es una vergüenza. Nunca un mimo desde la cámara del micrófono para el hincha. Lo único que hizo fue festejar un gol sobre la hora contra Estudiantes porque tiró un córner y puteó a los hinchas que con razón se estaban expresando en contra del equipo. Entonces me parece que esas son cosas que demuestran una falta de liderazgo evidente
Y es uno de los errores para mí de Fabiani, como así dejarlo los 90 minutos, tantos partidos, recién en el final lo reemplazó y era evidente que se arrastraba y generaba un montón de quilombos en mitad de cancha y dejaba un montón de huecos y desprotegida la defensa porque él no le da, no porque no quiera, porque ya a esta altura no le da. Es un tipo para que esté bien cubierto y no tenga responsabilidad de marca. Y al tenerlo fresco en ese sentido en la cabeza, después te va a dar el salto de calidad o te va a marcar la diferencia. Cuando esté lúcido de la cabeza, bueno, evidentemente es otro de los puntos que para mí le jugaron en contra a Fabiani a lo largo del semestre, como también es una perlita, un detalle si quieren, pero Alogro, que es un tipo de calle, del fútbol, que sabe de estas cosas, no puede regalarse con el gesto que tuvo con el gol de Di María. Ya en los ciclos anteriores de entrenadores ya demostraron, por ejemplo, un Heinze abrazándose con Malcorra, cosas, perlitas, detalles que hay que cuidar, porque en definitiva son las cosas que después quedan expuestas ante una derrota. Y si vos te regalás así, me parece que terminás dando de comer y terminás perjudicándote ante el ojo propio, porque de última lo que digan de enfrente o que te hagan un meme de enfrente me chupa un huevo, pero en definitiva terminás perjudicándote ante el ojo del hincha de Newell's, que yo considero que Fabiani siempre estuvo en la cabeza del hincha o trató por lo menos de tener cierta sensibilidad con el público y no me parece que haya que defenestrarlo desde ese lado, como vi que después de sus posteos de salida algunos se la estaba agarrando con él, obviamente como responsable que es, pero no con la hazaña con la que tuvieron algunos. Me quedan 3 puntos más y uno me parece que es el posteo de su pareja después del partido con Belgrano de Córdoba, post eliminación de Copa Argentina. A ver, esas son cuestiones que por ahí se le escapan a uno que es protagonista, pero hay que estar en todos los detalles. Y si vos tenés en los alrededores, en un momento de mierda donde se está incendiando todo, alguien que te echa leña al fuego, nafta al fuego, y es complicado. Ya se armó una bola enorme, difícil de frenar, todo el mundo, todo el fútbol argentino diciendo que le estaban haciendo una cama a los jugadores al técnico, y ya cuando se genera eso, que yo creo que los hinchas de Newell's sabemos que no hubo una cama, que fue así de malo el plantel en este semestre y que no le da para competir más arriba, más alto que esto, pero fue realmente imposible de frenar y en gran parte también por el entorno de Fabiani, que quizás se le escapó eso, más allá de que después se dio marcha atrás. Hubo un detalle más que me parece que lo expuso al pedo porque se terminó exponiendo con la gente, incluso algún comentario de mercenario, cuando a mí me consta que le deben 3 meses, o sea, Fabiani se fue del club 3 meses abajo, Astorre todavía no arregló a esta hora su desvinculación, tengo entendido que tampoco tiene intención de pagarle lo que le debe, yo creo que algo justo sería que se le paga hasta fin de año y que el Ogro, obviamente, desista de cobrar todo 2026, porque en definitiva uno sabe, y él sabe que es del palo del fútbol, y conoce cómo es esto, que los procesos también a veces se cortan por más que haya contrato, y un Astorre que creo que si tomó la decisión interesada, por cierto, de renovarla hasta fines de 2026, ahora tendría que hacerse cargo por lo menos y comunicarse para decirle, bueno, te voy a reconocer hasta este momento del año, o por lo menos ponerse al día con lo que le debe. Temas que ya no sorprenden a esta altura en Newell's. Lo cierto es que, volviendo al punto, no creo que se haya tenido que meter en el terreno político. Tuvo una historia o una contestación, no me acuerdo si fue una historia en Instagram o contestación en una conferencia en la que le mandó un mensaje a D'Amico, a Cristian D'Amico, uno de los candidatos a presidente, que dijo que con él Fabiani no iba a seguir en 2026 y dijo, yo tengo contrato, entonces me voy a quedar hasta 2026, como diciendo, a mí me van a pagar todo el contrato. Yo creo que Fabiani lo dijo como para plantarse y en caliente contra D'Amico. No creo que tuviera en la cabeza cobrar hasta diciembre de 2026, porque insisto, entiende de qué trata esto del fútbol. Pero bueno, se metió en un quilombo al pedo, me parece con algo que a esa altura no sabía
qué podía pasar con su ciclo, porque Newell todavía tenía chance matemática de clasificarse entre los primeros 8. Él, tengo entendido que también confiaba en parar al equipo y ver si llegaba con chances hasta la última fecha de clasificarse a octavos de final, más allá de la eliminación en Copa Argentina. No sabía tampoco si ese candidato va a ganar las elecciones, entonces se metió en un berenjenal al pedo, me parece, que terminó jugándole en contra a los hinchas. Alguno le va a decir mercenario, querer cobrar todo el contrato, y terminó siendo, me parece, una declaración al pedo. No me acuerdo si posteo declaración, pero terminó haciendo un pecado más que lo llevó al muere, por así decirlo. Y lo último, me parece, y lo más resonante, que para mí es la última estocada de su ciclo, es el 5-0 con Boca. Alguno, y sobre todo en el mundo Boca, le recordaron que el semestre pasado tuvo la frase que me parece que fue contra Gago, no fue contra Boca, que dijo: pensé que iba a ser más fácil, más difícil el partido. Y esa chicana fue para Gago, en realidad, no fue para Boca. Pero bueno, obviamente al hincha de Boca en ese momento, que estaba caliente también, estaban calientes las papas, le molestó, y sobre todo porque el Ogro también es hincha de River, y se guardaron esa cartita para el 5-0 en la Bombonera, que me parece que fue por lejos el peor rendimiento de un Newell de Fabiani. Un desastre que ahí, la verdad, era para pensar si le estaban haciendo la cama o no. Actitudes infantiles, bueno, hubo jugadores que realmente, a ver, uno no quiere ser exagerado a veces, pero hubo jugadores que calificaron con un 1 ese partido. Fue impresentable la actuación, y da cuenta de que un equipo no puede perder así, porque vos podés perder 2-3-0, el rival puede ser mejor, y eso que este Boca no brilla, porque en lo que va el semestre ganó 4 partidos, no más de 20, y que te pase por arriba así, me parece imperdonable, y fue la gota que rebalsó el vaso. Para mí ya después los últimos partidos fueron casi de cotillón. Con Tigre para mí Newell merece algo más, pero ya las cartas me parece que estaban echadas, y Astore ya estaba preparado para en la primera derrota echarlo. Hasta ahí entonces los 7 pecados de Fabiani. Cuéntenme cómo lo vieron. Yo separo al ciclo de Fabiani en 2. No me olvido del primer ciclo, del primer semestre. Cometió muchísimos errores, y para mí el punto de inflexión es el mercado de pases. Y después obviamente es una campaña paupérrima que hoy tiene a Newell peleando por la permanencia, y que seguramente el año que viene la vamos a sufrir si es que no termina en catástrofe el 2025 para la lepra. Comenten qué les pareció. ¿Qué más se le puede endilgar al Ogro? ¿Qué opinan de su ciclo como entrenador? ¿Qué rescatan de positivo? Imagino que también será lo del primer semestre. ¿Y qué le achacarían como negativo también, sobre todo en este segundo semestre? Abrazo.